Sean ustedes bienvenidos a este tercer día de trabajo de las 21ª jornadas sobre justicia penal. Daremos inicio a esta quinta mesa, que está integrada por el doctor Miguel Ángel Aguilar López, el doctor Roberto Andrés Ochoa Romero, la doctora Mercedes Peláez Ferrusca y la doctora Ruth Villanueva Castilleja. En primer lugar, hará uso de la voz el doctor Miguel Ángel Aguilar López, con el tema presunción de inocencia y duda razonable. Me permitiré dar unos breves datos curriculares. El doctor Aguilar López se desempeñó como abogado litigante por 17 años, agente del Ministerio Público de la Federación y juez de distrito. Desde hace 19 años es magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo ejercicio ha desempeñado en 4 tribunales unitarios de circuito y 3 tribunales colegiados de circuito. En estos últimos, ponente en más de 90 tesis de jurisprudencia. Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro fundador del claustro de académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Miguel Ángel Aguilar, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes al auditorio. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y principalmente a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que organiza este congreso y que sus organizadores, los doctores Olga Islas de González Mariscal y Sergio García Ramírez, con toda puntualidad, año con año, lo organizan. Hablar acerca de la presunción de inocencia y duda razonable se enmarca dentro de un contexto de la valoración, le llamo yo, racional de la prueba. Es reiterado hablar que a partir del año 2008 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un sistema procesal penal sustentado en una base acusatoria. Uno de los fines, uno de los objetos principal fue que el objeto del proceso penal consiste en esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, la tutela de los inocentes y poder resarcir a la víctima y ofendido de los delitos, principalmente en la reparación del daño. Esas expresiones se han reiterado en múltiples congresos, conferencias y libros indistintamente. Uno de los aspectos más relevantes, ahora que se daba lectura de mi currícula, es que fui juez de distrito de 1996 a 1999. Principalmente las sentencias que se dictaban por los jueces de procesos penales, fui juez primero de distrito, se sustentaba en una gran mayoría la condenatoria, 80%, 75%, en la prueba de la confesión. El reconocimiento que hacía el acusado de haber cometido el hecho punible, pero esta confesión se daba dentro de la averiguación previa fundamentalmente. El resto de las sentencias condenatorias, 20-25%, se sustentaba en la prueba indiciaria o circunstancial. Quiero entender que la reforma principalmente establece un derecho fundamental y muy importante que reestructura, replantea el enjuiciamiento penal en nuestro país, la presunción de inocencia. Habría que escribir antes de esta época que existía en nuestro proceso penal un principio de culpable del acusado hasta en tanto éste no demostrara su inocencia. Habría expresiones en las sentencias que no dudo que hasta hoy en día en nuestro país se siga sosteniendo en algunos lugares de nuestra nación. Si bien es cierto, argumentó su inocencia, también lo es de que se abstuvo de acreditar con prueba plena, apta, suficiente y creíble su acerto. Esto es,
es el imputado quien debe de demostrar su inocencia, porque el principio de culpabilidad establecía ex ante una sentencia condenatoria. La presunción de inocencia se estableció que no obstante que expresamente no se contenía en nuestro país, allá en una jurisprudencia por el año 2000, esta sí se encontraba implícita según criterios de la Suprema Corte de Justicia en el debido proceso, en el sistema acusatorio y en el derecho de defensa. Es hasta la reforma de 2008 donde expresamente se contiene la presunción de inocencia en el entendido que constituye un poliédrico. Esto es, distintas caras, distintas formas de ver la presunción de inocencia. Un derecho fundamental que se va a actualizar desde que se imputa a una persona la comisión de un hecho delictivo hasta el momento en que se le dicta una sentencia definitiva que ya no puede ser impugnada a través de un recurso. Un derecho humano, un derecho fundamental en el debido proceso. Pero como regla de trato procesal, incluso ex ante o pre o para procesal, desde que es imputado debe tenérsele y considerársele como inocente en todo el proceso. No tan solo considerarse, sino ser tratado como inocente. Como una regla de la valoración probatoria, si queremos entender que un procesalista tiene 5 significados estructurales que manejar en el proceso. La teoría de la interpretación, que consiste en desentrañar el contenido de la norma jurídica, en este caso constitucional y procesal. La teoría de la argumentación, la justificación racional, para poder hacer una abstracción del desentrañamiento de esa norma y aplicar eficiente y eficazmente en cada caso concreto. La teoría de las estrategias procesales, que en México empieza a llamarse la teoría del caso. Prefiero llamarle teoría de la estrategia, en el sentido que en la teoría general del proceso, la estrategia es la posibilidad de que cada parte, a través de la información o la prueba, pueda constatar su opinión o su criterio para dilucidar la problemática. La teoría principalmente de la prueba como dato, medio o prueba en sí mismo, desde su ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y principalmente su justipreciación. En la estructura de la lógica, de las máximas de la experiencia y en los sustentos científicos, en libertad jurisdiccional, para vencer la presunción de inocencia más allá de duda razonable e íntima convicción del propio juzgador. Tendremos que abonar mucho en estas expresiones. ¿Qué es indicio razonable? ¿Qué es duda razonable? ¿Qué es íntima convicción? Para poder dar contenido en el proceso penal y poder decantar que manejar estos extremos serán importantes para un procesalista, principalmente como regla de juicio, para que una vez salvada, que es el Ministerio Público quien tiene la carga de probar la culpabilidad del imputado, pero siempre y cuando sea con pruebas lícitas. La prueba ilícita que violente derechos fundamentales es excluida, pero principalmente habrá que entender la prueba originaria e ilícita de exclusión, la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable, entre otras teorías, respecto de pruebas derivadas que no tienen que estar afectadas por esa licitud en la propia justipreciación. Por lo que la prueba de cargo estrictamente debe de vencer la presunción de inocencia, más allá de una duda razonable para conformar la íntima convicción del juzgador. Esa es la completitud que se debe tener en esa potestad racional de una toma decisoria. Fortalecer y garantizar el debido proceso penal solamente puede ser a través de la presunción de inocencia y una defensa adecuada. 3 principios fundamentales que rigen todo proceso estructural. En ese sentido,
tenemos que precisar que hoy en día el proceso penal es de orden público y tiende a la tutela de los derechos humanos bajo el principio de dignidad de las personas, por lo que la Constitución y los tratados lo que va a regir principalmente esa tutela. El artículo 1 constitucional establece principios de igualdad, principios de jerarquía o regulación normativa, constitución y tratados, y las restricciones constitucionales que habrá que reflexionar. Pero la interpretación es conforme y pro persona, en tutela efectiva del Estado, tutela judicial efectiva, la inaplicación de normas y control difuso de normas, que es el régimen de obligatoriedad para toda autoridad, principalmente en sede judicial. Ese es el contexto que debe tener el propio juzgador cuando se establece que el fin del proceso es esclarecer los hechos. ¿Cómo se va a esclarecer en un contradictorio esos hechos? Con las afirmaciones postuladas por las partes en un sistema acusatorio. En la contradicción a la prueba, contra la contraprueba, lo que debe de constatar y dirimir el propio proceso penal. Por ello es importante poder hacer la selección y precisión de los hechos. El proceso penal precisa el hecho, la clasificación provisional o definitiva dependiendo de la etapa procesal. Podría ser muy importante para un científico de la dogmática jurídico-penal precisar un estudio dogmático de los elementos de la descripción normativa, para posteriormente, en otro apartado, hacer relación probatoria de la prueba de cargo y de descargo. En el siguiente apartado, hacer una justipreciación confrontada de la prueba de cargo con la de descargo, en donde la prueba de cargo debe destruir toda la presunción de inocencia construida en la prueba de descargo y en exclusión, bajo tutela efectiva del Estado, de las causas de responsabilidad y de exclusión del delito que, conforme al último párrafo del artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez está obligado a realizar. Ese es el contexto propiamente dicho de un Estado democrático de derecho para poder pugnar en un contradictorio estructuralmente establecido. Es obligación de las partes postular por su propia estrategia, a través del ofrecimiento de los datos, de los medios probatorios o de la prueba misma, dependiendo de la etapa procesal, porque es ellos que van a esclarecer el postulado de sus hechos conforme a la estrategia establecida, o llamada hoy en día teoría del caso. De ahí la importancia de que el juez tendría que resolver en base a ese conocimiento aportada por las partes, en una dialéctica de causas y efectos cognitivos, en lo que se involucra el juzgador en procesos psicológicos respecto de otros de formación correcta de pensamientos, que son capaces de ser aprendidas a través de procesos lógicos. El juzgador se va a sustentar en los principios de la lógica formal, para ir confrontando una a una de las pruebas. Los teóricos de la teoría de la prueba, en tratándose del indicio probatorio, del indicio racional, de la duda razonable, de la racionalidad de la prueba, precisan que el juez puede decantar en dos posiciones bajo un contradictorio. ¿Cuál es la prueba de mayor certeza y credibilidad que puede constatar la afirmación de una estrategia para que el juez subsuma correctamente el postulado que realiza en la toma de decisión? La valoración racional de la prueba, luego, nos ubica en sentido estricto en un Estado garantista de derecho, por cuanto a la racionalidad de la exigencia de conocer el porqué de las cosas. De tal manera, la decisión judicial debe estar correlacionada
a esa valoración racional de las pruebas, por lo que el juez habrá de hacer un juicio de igual característica que va desde la selección de la formación del conjunto de elementos de juicio. Anteriormente, se sigue ponderando la prueba indiciaria, que constituye un indicio y una presunción. Si el fin del proceso es esclarecer hechos, el indicio constata hechos probados y la presunción hechos por probar, ya sobre la responsabilidad, ya sobre el delito, ya sobre alguna circunstancia. Pero es esa potestad racional a partir de hechos probados que habrá que despejar las propias incógnitas. Un proceso intelectual que el juez tiene que hacer en la subsunción propia de la norma, pero aquí es en el debate de la audiencia de juicio, donde no tiene ningún valor probatorio, ninguna información, sino la prueba desahogada en esa etapa, que es la del juicio, la que ponderará una a una, la de cargo con la de descargo. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los teóricos en el mundo de poder decantar esa duda razonable. Cuando hay un juicio contradictorio, se emplea la racionalidad en esa confronta de prueba a prueba. Toda la prueba de cargo, testigo de cargo vence al de descargo, la pericial de cargo a la de descargo, la indiciaria de cargo a la indiciaria de descargo. Y así se va construyendo cada uno de los postulados. Una sola duda tendrá que dar lugar a esa duda razonable para que el juez decante en una sentencia absolutoria, porque es evidente que la prueba de cargo no supera a la prueba de descargo. Son las precisiones en las que se decantan y se estructuran los sistemas procesales para poder hacer precisión estructural y fundamental en la estrategia del esclarecimiento de un hecho, en los postulados de cuáles son aquellos principales ponderaciones o estructuras en las que se va decantando cada uno de estos temas importantes o fundamentales. Es evidente que hay una libre apreciación en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que el juez pueda resolver, pero esa libre apreciación es inconcluso que no es indiscriminada. El marco de nuestra Constitución señala que deben estar las razones, los motivos, las consideraciones que tiene el juez para hacer abstracción de las normas jurídicas en su justipreciación probatoria. Cómo construye un pensamiento de abstracción a partir de una norma jurídica y los elementos de cargo que tendrán que precisar la abstracción exacta de que ese hecho corresponde a un delito. Y sin lugar a discusión de que ese hecho constitutivo de un delito lo cometió, participó el imputado, haciendo en lógica formal, a contrario sensu, que no existe una causa de exclusión del delito, una tipicidad, que no existe una causa de justificación o de inculpabilidad sobre el injusto penal o sobre la propia responsabilidad penal. Dar la connotación de que el principio fundamental del derecho procesal penal como garantía, como derecho humano, es la presunción de inocencia y en la que habrá que ponderar como regla probatoria para poderla definir como regla de juicio. Podríamos nosotros abonar en dos ensayos que con mucho gusto ya tengo preparado, que uno de ellos he enviado y que complementaré con algún otro. Son algunas ideas fundamentales para poder establecer que la presunción de inocencia y la duda razonable en la estructura de la evaluación racional de la prueba será sustento de un sistema procesal penal acusatorio. Aprecio su atención y aprecio y honro a quienes organizan este congreso y a quienes participan, todos ellos mis amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Aguilar.
Les recordamos a quienes nos están siguiendo la transmisión a través de Facebook que pueden formular sus preguntas a través del espacio para comentarios y al final de las 4 ponencias, estas podrán ser respondidas por los integrantes de esta mesa. Corresponde el turno al doctor Roberto Andrés Ochoa Romero, quien es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de la República. Es autor y coautor de diversas publicaciones en materia penal y procesal penal. El doctor Ochoa Romero nos hablará acerca del tema 2 modalidades especiales de privación ilegal de la libertad, secuestro y desaparición forzada. Doctor Roberto Ochoa, bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo, maestro Eduardo Rojas, por la gentil presentación. Me da muchísimo gusto saludarte. Hacía tiempo que no tenía la fortuna de verte, aunque sea por estos medios que ahora utilizamos tan frecuentemente para podernos comunicar. Quiero, por supuesto, en primer lugar, agradecer la gentil invitación tan amable y tan honrosa de don Sergio García Ramírez y doña Olga Islas para que yo pueda participar nuevamente en esta que es la 21ª edición, se dice rápido, de las jornadas sobre justicia penal. Muchísimas gracias, doña Olga, muchísimas gracias, don Sergio, por su gentileza. Quiero reconocer igualmente a mi instituto, el de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a mi academia, la Mexicana de Ciencias Penales, por la organización en términos generales de estas 21ª jornadas sobre justicia penal. Quiero en esta breve introducción, si acaso pudiera ser el predicado de la presentación, reconocer el esfuerzo, tanto de doña Olga como de don Sergio, porque han logrado unas jornadas sobre justicia penal extraordinarias durante mucho tiempo, pero ahora las logran también en tiempos extraordinarios, y eso se tiene que reconocer en todo lo que cabe. Muchas felicidades por esta nueva edición de las jornadas en tiempos extraordinarios, pero bueno, dicen que el manzano da manzanas y las personas extraordinarias hacen cosas extraordinarias. Pues, como les decía, el tema que quiero abordar esta tarde y compartir con ustedes constituye uno de los que ya ha ocupado alguna parte de mi tiempo en el quehacer académico dentro del instituto y tiene que ver en términos generales con los denominados delitos contra la libertad. Dentro de estos habría que cerrar el conjunto de esas figuras, de esos tipos penales, a los delitos contra la libertad personal de movimiento. Y he querido ofrecerles esta pequeña presentación dividida, como ya podrán ver, en 3 grandes apartados. El primero de ellos, como no puede ser de otra manera, arranca en la cuestión convencional y constitucional, pasa después al tipo penal denominado básico o base de privación ilegal de la libertad simple, para llegar después en ese tercer apartado a una discusión que entiendo de la mayor importancia en los días que corren y que tiene que ver con el contenido, particularmente en lo que tiene que ver con la parte penal sustantiva, de 2 leyes generales. Primero, la ley general en materia de secuestro, porque como decía el día de ayer el profesor Miguel Ontiveros, aprenderse los nombres de estas leyes tan largas, pues bueno, no es tarea sencilla, le vamos a llamar ley antisecuestro o ley general en materia de secuestro. Y otra, como decía, ley general de similar calado y manufactura legislativa, cuál es la ley general en materia de desaparición forzada de personas. 2 leyes que se decantan desde el texto del artículo 73, fracción 21, inciso A, de nuestra Constitución, como veremos a continuación. El elemento común de todas estas figuras es precisamente la libertad personal de movimiento. Y como ya anunciaba, el primer punto de la reflexión tiene que ver con el reconocimiento constitucional de este derecho humano a la libertad de movimiento, que como ya sabemos proclama
el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se puede decir que existe ese paralelismo o correspondencia entre un documento de orden internacional y nuestra norma suprema. Siguiendo con el elemento común, la libertad personal de movimiento, diría que el reconocimiento y la protección de este derecho humano, después nos ocuparemos de su relevancia como categoría esencial dentro del tipo objetivo, como bien jurídico en los distintos tipos penales de los que nos vamos a ocupar en un momento más. El reconocimiento, decía, y la protección constitucional derivan de una interpretación, me parece a mí sencilla, de los artículos primero, 11, 14 y 16 de la Constitución. En particular, cuando se trata de conductas ilícitas, tienen especial importancia los artículos 14 y 16 de la Constitución, que garantizan precisamente el goce y el ejercicio de esa libertad personal de movimiento frente a cualquier acto arbitrario de privación. Y es que estamos hablando, como les decía, de privaciones de la libertad ilegales o ilícitas. Definitivamente la Constitución reconoce, particularmente en el artículo 16, formas de detención, formas de limitación de la libertad personal de movimiento que precisamente cumpliendo con los presupuestos constitucionales abandonan cualquier viso de antijuricidad en sentido transversal. Así pues, el reconocimiento constitucional de la libertad personal de movimiento legitima, y esto creo que es importante, el contenido material del injusto en los distintos tipos penales que aquí vamos a explorar. Y es que es verdad que cuando se trata de tipos penales pluriofensivos, el día de ayer, insisto, el profesor Ontiveros lo refería a propósito de la ley en materia de trata de personas, se generan discusiones muy acaloradas con respecto a cuáles son o cuáles debieran ser los bienes jurídicos o los valores que uno u otro tipo penal está intentando proteger. En este caso, el de los delitos contra la libertad personal de movimiento, que dicho sea de paso, los que se trataron ayer en materia de trata de personas también lo abordan, me parece que el contenido material del injusto por este reconocimiento constitucional está muy bien legitimado. Creo que no habría en este punto mucho que discutir. Haciendo un poco de historia legislativa, en el Código Penal Federal todavía residen algunas figuras o tipos penales que se ocupan de la protección de la libertad personal de movimiento. Pero estos otros sectores, como les decía, el del secuestro y la desaparición forzada, se han trasladado, primero en 2010 y después en 2017, a una categoría de piezas legislativas que ahora son muy comunes en la geografía legal de nuestro país, que son las leyes generales. La primera, la de secuestro, les decía, de 2010, y la de desaparición forzada de 2017. Ya anuncié también que se trata de dos cuerpos legales, con una manufactura que ya nos parece muy familiar en distintas materias. La electoral es otra, de la que hablaba ayer la profesora Irma Griselda Muchategui Requena, que tiene que ver con la recepción de cuestiones tanto administrativas como penales y en algunos casos hasta procesales. Es el caso de la ley de secuestro, es el caso sin duda de la ley de desaparición forzada, cuerpos legislativos, como les decía, en los que se desarrollan no solamente estos tipos penales, sus penas y sus modalidades, sino también se intenta, pues cuando menos se intenta, articular un esfuerzo nacional de coordinación entre las distintas autoridades o instancias involucradas en la prevención, investigación, persecución y ejecución de las penas de estos delitos. Por ejemplo, el de la Comisión Nacional de Búsqueda es uno de los ejemplos que puede señalarse en este contexto. Es decir, no se trata solo de leyes penales en sentido amplio o estricto, en ninguno de los dos. Empezaría entonces con el de la privación ilegal de la libertad. El delito base
o que funciona, digamos, como el zócalo sobre el que descansan las distintas manifestaciones de estos otros delitos, el secuestro y la desaparición forzada, comparten como denominador común la libertad personal de movimiento. Esa base la encontramos en el artículo 364 del Código Penal Federal, con una pena muy pequeñita, que va de unos cuantos meses a 3 años de prisión, y que funciona sobre la base de una estrategia de progresividad. Esto es, cuanto más se prolonga la restricción de la libertad personal de movimiento, así va también aumentando el rango de pena aplicable. Es un tipo penal abierto, lo único que dice es que comete este delito quien priva de la libertad ilegalmente a otro, con algunas circunstancias agravantes, particularmente cuando se trate de personas que se encuentran dentro de grupos especialmente vulnerables, o como les decía, cuando el tiempo o el plazo por el que se alarga y prolonga la detención aumenta cada 24 horas. Este tipo penal, gracias a su diseño, pues le otorga capacidad o virtualidad causal a cualquier conducta que por acción u omisión tenga como resultado limitar la libertad personal de movimiento. Y decía que es el delito base o que sirve como elemento común para las distintas manifestaciones delictivas en la medida en que incluso así se anuncia en los distintos tipos penales, tanto en aquellos que reconoce la Ley General en materia de secuestro como aquellos en materia de desaparición forzada. En el primero de los casos, a partir de su artículo 9, fracción primera, que por cierto no tiene fracción segunda, y en el artículo 27 y siguientes de la Ley General en materia de desaparición forzada. Empezaré a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con el delito de secuestro y sus distintas manifestaciones, no sin antes hacer una reflexión en torno precisamente al bien jurídico central. Insisto en que hemos podido asistir en distintas ocasiones a ese debate con respecto a la legitimidad de ciertos valores, sean individuales o sociales, como bienes jurídicos. Se trata de una cuestión, a mi modo de ver, de la mayor importancia en la medida en que termina por justificar o no la naturaleza y cantidad de pena con la que se está intentando prevenir la comisión de estas conductas. Me refiero particularmente al mandato del artículo 22 constitucional en su párrafo primero, última parte. Se trata, por cierto, de una disposición que fue ajustada en aquel paquete de reformas constitucionales de junio del 2008. Aquí se colocó un principio de la mayor importancia que, si bien es verdad, pudiera haber sido derivado de algunas otras disposiciones constitucionales e incluso del texto anterior del propio 22, lo cierto es que aparece ahora sí, en negro sobre blanco, en la parte final del artículo 22. Toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico que resulte afectado. Pareciera entonces que esa categoría de bien jurídico se configura como un mandato constitucional para que el legislador ajuste las penas precisamente a el desvalor de acción y el desvalor de resultado de aquellos delitos que esté intentando diseñar y que esté intentando plasmar en una determinada ley. Y digo que es importante porque si volvemos a ese artículo 364 del Código Penal Federal, la pena es bajita, por mucho que ésta pueda ir aumentando en función, como ya decía, de la duración de la restricción de la libertad personal de movimiento. En estas otras dos leyes generales se establecen figuras delictivas que recogen esa disposición como delito base. No es que se diga así directamente, esta es una suerte de interpretación, que incorporan a la materialidad del hecho el delito de privación ilegal de la libertad, pero le añaden otros componentes o ingredientes o elementos sobre los cuales tendríamos que debatir si se produce o no un régimen de coherencia con el principio de proporcionalidad penal. Yo adelanto mi disenso en relación con esa posibilidad en la medida en que, particularmente en el caso del secuestro,
las distintas modalidades que presenta el artículo 9, fracción primera, incisos A, B, C y D, no parecen incorporar bienes jurídicos de importancia tal que justifiquen o legitimen los rangos penales dispuestos para su comisión. En el caso del secuestro, las penas pueden ir después de la reforma que sufrió esta ley en el año 2014, que por cierto fue una reforma integral, sí, pero con un propósito único: aumentar penas. No hubo otra razón que animara, por cierto, se trató originalmente del Senado de la República, que incentivara la reforma de la ley, si no era, después tuvo otras reformas, pero esta particularmente, la de 2014, tuvo que ver con el aumento de penas. Y se hizo de forma tan descontrolada, desorganizada y desaseada, que en el texto de la propia ley podemos encontrar tipos básicos, ¿no? No complementados, que tienen menos pena que los complementados. Esas son las incongruencias a las que nos podemos enfrentar cuando el hilo conductor de una reforma no es sino el puramente preventivo general negativo o de amenaza de pena. En concreto, en el caso del secuestro, llama particularmente la atención que cuando el primer párrafo del artículo 9 señala que al que prive de la libertad a otros se le aplicarán, hasta ahí es igual al del 364 del Código Penal Federal. Pero añade, de 40 a 80 años de prisión, de 40 a 80. Esa pena es mayor a la que prevé el Código Penal Federal para el genocidio. Ni qué decir cabe con respecto a la del homicidio. ¿Dónde parece intentar, y creo que no lo logra, legitimar el legislador este brutal aumento en los rangos de pena? En elementos subjetivos. El elemento subjetivo que no es otro que el propósito de obtener rescate, el propósito de detener a una persona como rehén para pedir algo a alguien o obligar a alguien que haga o deje de hacer un acto cualquiera. A mí me parece que en ese orden, las fórmulas que recoge esta ley, más allá de otras disposiciones que también están dentro de su articulado, nos dan a entender que se trata de una apuesta político-criminal muy cercana a la que ya denunciaba el doctor García Ramírez en su magnífica ponencia del día martes, y que después fue retomada, por supuesto, por el doctor Moisés Moreno, y como decía también por el doctor Ontiveros, que nos acercan al derecho penal del enemigo, a las fórmulas legislativas o estrategias legislativas propias de la emergencia penal. Me apuro, Lalo, para alcanzar a concluir muy rápidamente. Les decía, en la Ley General en materia de desaparición forzada, a partir de su artículo 27, encontramos las distintas fórmulas de los delitos de este orden cometidos por servidores públicos. Digamos que esa es la versión tradicional como se recogía en el Código Penal Federal, pero afortunadamente en esta ley, en eso hay que decirlo, me parece que acierta el legislador, recoge las recomendaciones internacionales en la materia y se agrega un apartado de delitos de desaparición cometidos por particulares. Como pueden ver en la segunda viñeta de esta lámina, el conjunto de los delitos que arranca en el artículo 27 empieza a organizarse en 3 sectores: desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas. El hilo conductor sigue siendo el aumento de las penas. El delito de desaparición forzada en su versión tradicional alcanza una pena privativa de la libertad de hasta 60 años, en la cometida por particulares hasta 50. En la de secuestro, decía, alcanza en su versión natural hasta 80 años de prisión, pero puede llegar a 140 si se conjuga en un secuestro con una conducta que prive de la vida a la víctima. Por supuesto que tanto en la ley de secuestro como en la de desaparición forzada se establece un catálogo de agravantes y de atenuantes, particularmente en lo que tiene que ver con supuestos de colaboración con la justicia. Por eso, a mi modo de ver, no solamente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que ya fue abordada en distintas ponencias
de estas magníficas jornadas, sino también en estas otras, en la de secuestro y en la desaparición forzada, encontramos las notas que la mejor doctrina ha venido identificando como de legislaciones de emergencia. En primer lugar, el aumento indiscriminado de las penas. Podemos encontrar incluso en el caso de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, delitos de peligro o meros actos preparatorios que tienen penas pues muy por encima de otros delitos que vistos desde el Código Penal Federal son de resultado material. Pero se trata de una estrategia que ya se está volviendo común en nuestro país y que quizás dentro de los beneficios que puedan reportar está la unificación de la previsión típica de este sector de delitos de la mayor preocupación. Pero sigue siendo, como pueden ver aquí, el uso del aumento de las penas de prisión como un recurso único, como si en efecto nadie hubiera denunciado, como sí que se ha hecho y se ha hecho con la voz muy alta, que se trata de un recurso de ineficacia probada que ha sido denunciado en muchísimos foros como una estrategia absolutamente fallida cuando se trata de la prevención de conductas ilícitas. Estas leyes, insisto, son parte de la legislación mexicana de la emergencia en la medida en que prevén, como decía, altos rangos de pena de prisión, incluso para delitos de peligro, además de supuestos de colaboración con la autoridad. Si revisamos las atenuantes o los tipos privilegiados que aparecen en las dos leyes, no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Las penas disminuidas de manera además sustancial le corresponden a quienes se autoinculpan o bien deciden colaborar con la autoridad para señalar a otros responsables en el hecho. Si seguimos por la brecha del aumento indiscriminado de las penas, ya lo dijo el doctor García Ramírez y lo subrayo en una obra magnífica, Democracia o Autoritarismo, un libro del doctor García Ramírez magnífico sobre las reformas constitucionales de 2007 y de 2008. Si seguimos por esa brecha, el mismo camino se siguió con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El estado de cosas salta a la vista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ochoa. Como siempre, es un gusto escucharlo por la claridad y precisión de sus comentarios. Gracias, gracias. Y le adelanto una pregunta. Digamos, en el artículo 11 de la Ley General Antisecuestros prevé precisamente la privación de una vida de la víctima de secuestro, ¿no? Pero en aquellos casos en los cuales además se colmen los elementos típicos del delito de feminicidio, en ese caso se deberá aplicar un concurso del delito de secuestro y de feminicidio, o bien debe prevalecer este artículo 11. Se la dejo por el momento para responder posteriormente en la sesión de preguntas y respuestas. Okay. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Gracias a ti. A continuación hará uso de la voz la doctora Mercedes Peláez Ferrusca. Ella hablará del tema derecho penitenciario y ejecución de penas. La profesora es académica de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público mexicano, ha participado en diversos foros y es representante de México ha sido representante de México en varios foros internacionales, tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de las Naciones Unidas. Entre los trabajos publicados se encuentran temas como el sistema penitenciario y la relación con los derechos humanos. Doctora Peláez Ferrusca, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, querido Eduardo, por la amable presentación. Desde luego que las jornadas sobre justicia penal que año con año convoca el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por el que siento gran afecto en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la casa de todos los que estamos aquí, pues son hoy día un referente obligado para conocer de primera mano las propuestas, las reformas, la aplicación, el desarrollo y los análisis que sobre la ley y la justicia penal en nuestro país hacen los expertos como los que nos han estado acompañando en estos 3 días ya de jornadas. Quiero agradecer de verdad enormemente la generosa invitación de los organizadores, los doctores Olga Islas de González Mariscal y del doctor Sergio García Ramírez, por permitirme participar en ellas en una edición más. Una edición que además es muy especial porque hoy
charlaré con todos ustedes, los que nos acompañan a través de la aula virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sobre una colaboración que hicimos la ministra Victoria Dato Green y su servidora, y sobre lo cual versará estas líneas que a continuación voy a desarrollar. Desde luego que también me gustaría reconocer a todos y cada uno de los especialistas que a lo largo de estos 20 años de jornadas han venido participando con análisis muy rigurosos, con opiniones muy bien construidas sobre los temas penitenciarios y de ejecución penal en nuestro país, que como se dice, pues es la cenicienta del derecho penal. Esta sección, este apartado, este campo del derecho penal es finalmente lo que queda de la aplicación del derecho penal y del derecho procesal penal, y que en México pues no tiene felices números. Ya lo mencionaba el doctor Ochoa hace unos minutos. Se ha mencionado en otros días, el maximalismo penal tiene consecuencias muy serias respecto de la sobrepoblación en las prisiones, y el derecho penitenciario tiene mucho que decir al respecto. Todos estos autores han sido citados debidamente en la publicación que ustedes van a conocer y van a tener a su alcance muy pronto, desde luego publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pues bien, en este texto, en esta charla, voy a intercambiar con ustedes algunas ideas sobre las preocupaciones y propuestas que han motivado la reflexión y el análisis de los especialistas que han participado en las jornadas, como decía hace un momento, con la finalidad de exponer una revisión crítica de los avances y desde luego de los rezagos. En estos 20 años de jornadas, el del derecho penitenciario mexicano se ha transformado en aspectos normativos fundamentales. La judicialización de la ejecución penal, establecida por la reforma del 2008, la creación de los jueces de la materia y desde luego de una nueva ley, ahora nacional, de ejecución penal, representan en términos generales los cambios más notorios que podemos ver en estos 20 años. Para presentar esta nueva lectura, bueno, hablaremos en dos grandes bloques. El primero de ellos está referido a las reformas penales, al aspecto normativo de la reforma a la prisión en México, y en un segundo apartado hablaremos de la situación de las prisiones en nuestro país y de cómo estas reformas normativas pues han impactado en la vivencia cotidiana de las cárceles en México. México se ha honrado de decir que la legislación penitenciaria tiene un espíritu muy humanizado. La gran reforma penitenciaria de los años 60, en el 65 y 66, postuló importantes avances que desde la Organización de las Naciones Unidas se compartieron al mundo para mejorar la calidad de las prisiones y propugnar un trato más humanitario a quienes las habitan. México consolidó de alguna manera esa perspectiva con la expresión constitucional de readaptación social, que sustituyó al término que anteriormente se empleaba por el artículo 18, que es el de regeneración del delincuente. En 2008 se cambia nuevamente la expresión con una reforma constitucional. El cambio va de readaptación a reinserción social. Algunos están a favor de una visión sintáctica más adecuada de lo que implica la reinserción, sobre todo por la crítica que se venía haciendo en los últimos años al sistema del tratamiento progresivo técnico. En opinión de varios expertos, como el doctor Ojeda Velázquez, el concepto reinserción social significa volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer el delito, y por ello me parece que no hay mayor diferencia entre adaptación y reinserción desde el punto de vista de la aspiración constitucional. La Ley Nacional de Ejecución Penal me parece que desdibuja el mecanismo a través del cual los reos liberados acceden a estos medios que la Constitución mandata y que le permiten una vuelta a la sociedad con nuevas y mejores habilidades sociales. En mi opinión, ocupación no es lo mismo que atención. Un plan de actividades no es suficiente para dotar a los individuos de herramientas sociales, y llenar el tiempo del encierro con solo actividades, sin dirección y sin comprensión de la particularidad situación individual de cada persona presa no es suficiente para cumplir el mandato constitucional de reinserción social. Como apuntan los especialistas a lo largo de estos 20 años que se han ocupado de las diversas reformas a las normas relativas a la pena de prisión como consecuencia jurídica, la tendencia del legislador ha sido durante estos años incrementar las penas de prisión, ampliar el catálogo de delitos que ameritan pena de prisión y también prisión preventiva,
así como los delitos sancionados con prisión. En materia procesal, las reformas narradas en el transcurso de estas 2 décadas, por lo que se refieren a la prisión como pena, pero también como medida cautelar, han estado marcadas por un uso efectista de la prisión preventiva, por lo que en vez de reducir el uso de esta grave medida cautelar se ha intensificado, especialmente con la llamada prisión preventiva oficiosa, de la cual tenemos una reciente reforma constitucional apenas en 2009 y este año tenemos ya una iniciativa para la ley secundaria. Con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales y las nuevas disposiciones relativas al denominado juicio abreviado, se establecieron disposiciones contrarias al mandato contenido en el artículo 21 constitucional, producto de una reforma en 2008, que establecía la facultad de establecer y modificar las penas como propia y exclusiva del Poder Judicial, permitiendo al Ministerio Público presentar la individualización de la pena y el monto de la reparación del daño en algunos casos. Otro bloque importante de aportaciones durante estos 20 años han sido las 2 leyes de ejecución de penas para el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que anteceden a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Son 2 intentos legislativos que fueron abordados en estas jornadas por diversos especialistas en 1999 y en 2011 y que representan sin lugar a dudas los antecedentes de esta nueva legislación. El maestro Sánchez Galindo, a propósito de la reforma, de la ley nueva en 2011 para el Distrito Federal, que apenas estuvo muy pocos años vigente, manifestó que no se tomaron en cuenta grandes rubros que se exige desde antaño a la política criminal como forma de mejorar a las prisiones, que es la selección del personal y su capacitación, contar con instalaciones más adecuadas y desde luego con presupuesto suficiente. Me parece que antes de hablar de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es muy importante repasar las sucesivas reformas constitucionales que permitieron la expedición de esta ley. Desde 2004, en el Congreso de la Unión ya se venían ejercitando diversas propuestas de reforma legal y constitucional a la justicia penal en México. Algunas de ellas consideraban también a la etapa ejecutiva. Este intento no consolidó hasta 2008, en donde algunas de las cuestiones que ya se habían plantado desde 2004 empezaron a tener consistencia. Se modificó la judicialización de las penas, incorporando la figura del juez de ejecución al ámbito penitenciario como autoridad responsable no solo de la imposición de las penas, sino también de su modificación y su duración. Con esta judicialización se puede apreciar en el sistema penitenciario mexicano una clara distinción entre la autoridad administrativa penitenciaria responsable de la ejecución material de la pena y la autoridad jurisdiccional responsable del ámbito jurídico normativo de la condena, de su ejecución y también de la protección de los derechos humanos de las personas presas. La llamada reforma de los derechos humanos en el año 2011 tocó también al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la salud, la educación y el deporte como medios para alcanzar la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley de la materia. En 2013, una nueva reforma constitucional al artículo 73 de la Constitución, a su fracción 21, inciso C, facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de ejecución de penas, legislación que regirá en toda la República en el orden federal y del fuero común. La consolidación en un solo cuerpo legal de las 33 leyes en esta materia es, sin lugar a dudas, un logro de la unificación de la ejecución penal en nuestro país y un logro de la ejecución en términos generales. Sin embargo, nos parece oportuno mencionar que sin una reglamentación uniforme que dote de congruencia a nivel nacional, la aplicación de la ley no será uniforme ni se eliminará la discrecionalidad en su aplicación. Un fenómeno que, por otro lado, sabemos que permite en muchos casos el autogobierno. La Ley Nacional de Ejecución Penal desde luego que presenta numerosos aciertos, como es la regulación de los procedimientos ante el juez de ejecución, las normas relacionadas con las mujeres y los niños en prisión, la prescripción legal de contar con las bases de datos y registros penitenciarios, pero no obstante estos logros, es importante mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró varias de las normas que contiene esta ley como inconstitucionales y presentó una controversia constitucional que en 2016 que fue resuelta
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, con declaratoria de inconstitucionalidad parcial a algunos de los llamamientos que la Comisión Nacional había hecho sobre el particular. Nos parece, por tanto, muy oportuno no perder de vista la necesidad de una revisión profunda de la Ley de Ejecución Nacional. Porque para México es muy importante avanzar en revisar y actualizar las posiciones teóricas y jurídicas sobre el contenido sustancial de los derechos dentro de las prisiones, porque insistir en la reincorporación social como una mera orientación y hablar de que la educación, el trabajo y la capacitación, junto con la salud y el deporte, son solo los medios para lograrla y no auténticos derechos, desnaturaliza la idea que tenemos de contenido sustancial de los derechos e impide en la mayoría de las ocasiones su acceso a las personas que están en prisión. Los reduce a un mero plan de actividades, a una mera ocupación sujeta a disponibilidad y desde luego también sujeta a la capacidad de las dependencias que hoy son las responsables de proveerlas. No se ha visto una mejora sustancial en las prisiones en México a partir de la aplicación de la nueva Ley de Ejecución Nacional. Un apartado muy importante que también se ha abordado en estos 20 años de jornadas es la importancia desde el campo de la ejecución penal de tomar en cuenta la convencionalidad y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en esta materia son ya abundantes. La reforma constitucional de 2011 abre la puerta a la obligatoriedad del control de convencionalidad y en materia penitenciaria no podemos ignorar esto. Es rica en instrumentos, criterios y jurisprudencia y refuerza el reconocimiento de los derechos humanos, la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el ámbito penitenciario, los derechos de las personas, el reconocimiento de estos derechos, la incorporación del llamado bloque de constitucionalidad, la interpretación conforme y la aplicación del principio pro persona, establece un mayor nivel de exigencia a la administración penitenciaria en la aplicación de la ley, en las normas reglamentarias que al efecto se expidan y también a las acciones que se lleven a cabo en el quehacer penitenciario. De todo esto, los jueces de ejecución deberán dar cuenta en todos y cada uno de los asuntos que son sometidos a su jurisdicción. En el segundo bloque, donde tenemos la situación de las prisiones, Ruth Villanueva en su oportunidad fue muy contundente. Si bien la norma constitucional, es decir, el artículo 18, es el gran pilar de la tutela de los derechos de las personas en prisión, la realidad del sistema penitenciario no es congruente con ninguno de los postulados que en 8 reformas ha venido adoptando el constituyente mexicano como norma fundamental para las prisiones mexicanas. Se requiere, afirma, de infraestructura, personal y normatividad adecuados, por lo que hacer realidad el mandato constitucional en la operación cotidiana de los penales sigue siendo una asignatura pendiente del Estado mexicano. Es muy importante resaltar que las prisiones mexicanas están padeciendo ya desde hace varias décadas problemas que no se están resolviendo con la nueva ley y que tampoco las condiciones actuales permiten atender, muy especialmente bajo estos momentos de contingencia sanitaria que estamos viviendo todos. Este proceso se agudiza en las prisiones y es muy importante mencionar que lo único que genera es el agravamiento de la situación del respeto de los derechos humanos de los presos. Los casos de internos con procesos por delincuencia organizada, mencionó un especialista, Jesús Lagunes López, a los que se les acumulan las sentencias y procesos son distintos, pues no pueden ser sujetos de una readaptación social por su alto perfil criminológico, a la que agrega como limitantes para alcanzar la readaptación social los altos niveles de sobrepoblación, los problemas de seguridad, los problemas de corrupción que han permeado en muchos de los centros penitenciarios del país. Y con eso se justifica el agravamiento de las condiciones de seguridad y la reducción de los espacios en los que los internos pueden acceder a los derechos penitenciarios como son la educación, el trabajo y la capacitación que ya se mencionaron. Poco o nada se habla públicamente de la situación y mantenimiento de los establecimientos penitenciarios, del presupuesto con que se cuenta para la administración de las prisiones en México, del número y las características del personal penitenciario que es necesario, así como de los ordenamientos internos y de los programas de actividades que se ofrecen a la población cautiva, que deben ser acordes a lo que dispone el artículo 18 constitucional. De igual manera, nada se cuestiona sobre la capacidad del Estado o gobierno para administrar o bajo qué parámetros deben de ser exigidos el respeto de los derechos a las personas en prisión.
Respecto de la separación de la población penitenciaria, que es un campo que la ley nacional no toma muy en consideración y que ha sido suficientemente abordado en los 20 años que tenemos ya de jornadas, debemos decir que el mandato constitucional de separación debe entenderse como un criterio de clasificación de la población penitenciaria. Es lamentable que la Ley Nacional de Ejecución Penal no determine con exactitud los elementos que señala para la ubicación de las personas al interior de las prisiones y que quede a la discrecionalidad de las autoridades penitenciarias por ignorar los criterios de ubicación específica que se deben atender a través de perfiles idóneos dentro de las prisiones, puedan ser motivo de uso discrecional de los espacios por parte de estas autoridades. Respecto de la organización de los penales, esta circunstancia de la falta de clasificación y de la falta de separación de la población favorece la corrupción y constituye un riesgo en materia de seguridad, tanto personal como del centro, de todas las personas que están dentro de la prisión, así como desalienta la convivencia pacífica y colaborativa de los espacios de la cárcel. La Constitución exige la separación porque constituye la base sobre la cual se deben organizar los establecimientos penitenciarios. Los criterios de clasificación constituyen el elemento fundamental de mejoramiento de las condiciones en reclusión. Otro tema muy importante que fue abordado durante estos 20 años en las jornadas fue la situación de las mujeres en prisión. A 2010 no existía aún un censo de los hijos menores de las mujeres en prisión y tampoco existía un criterio unívoco sobre la edad hasta la cual deberían de permanecer en prisión con sus madres. Esto acarrea una serie de consecuencias de gravedad considerable, pues la limitación de espacios adecuados, la falta de servicios básicos de alimentación, estancia digna, agua potable, instalaciones sanitarias, y ni qué decir de instalaciones adecuadas para la educación de los niños, el deporte, la salud y el juego, son prácticamente inexistentes en los centros de reclusión del país. Dos aportaciones muy importantes de la mirada comparada a las jornadas sobre justicia penal en el ámbito penitenciario incluyeron revisiones importantes de la ley salvadoreña sobre las comunicaciones de los presos con el exterior y sobre las relaciones de la comunidad con la cárcel que presentó nuestro querido amigo César Barros Leal. Los vínculos que se generan a través del correo, de las noticias, del acceso a Internet, la visita familiar, de amistades e íntima, el intercambio de bienes y servicios con la comunidad, el trabajo colaborativo con las organizaciones de sociedad civil, la presencia constante de los órganos de protección de derechos humanos y de otros entes públicos constituyen ejemplos y oportunidades para acercar a las personas en prisión con la sociedad a la que pertenecen y a la que volverán al concluir su condena. Abrir las prisiones a la comunidad implica un ejercicio de transparencia sobre lo que ahí ocurre y de disposición de la información para entender el mundo carcelario, proyectar mejoras, evaluar resultados, analizar la aplicación de la política criminal y también de cuestionar si efectivamente la prisión como pena es nuestra mejor opción contra la criminalidad. En la Academia Mexicana de Ciencias Penales consideramos, a propósito del interés legítimo que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la labor que tiene la Academia como forma de influir positivamente en las autoridades y en las propuestas legislativas y ejecutivas de los diversos campos, ya sea penal, procesal penal y de penitenciario, con motivo de la resolución de un importante amparo que promovió la Academia Mexicana de Ciencias Penales en contra de las omisiones de las autoridades penitenciarias federales y estatales por las constantes violaciones a derechos humanos de las personas que se encuentran presas, así como de los asesinatos cometidos al interior de los penales. Tenemos casos muy importantes en la memoria. Queremos hacer un respetuoso llamado a los legisladores de la Cámara de Senadores que hoy cuentan con una iniciativa de reforma al artículo 18 constitucional para que dirijan sus esfuerzos reformadores hacia la transformación integral del sistema penitenciario mexicano. Consideramos que no es necesaria una nueva reforma al texto del artículo 18 constitucional y sí, en cambio, hace mucha falta resolver otros problemas de orden normativo secundario, como son, ya lo decíamos, los reglamentos internos de las cárceles y garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones constitucionales en todos y cada uno de los penales en México. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora.
destaco la importancia de estos temas porque frecuentemente no se discuten, sobre todo porque no son temas que generen votos, no son temas políticamente, que suelen ser colocados en la agenda pública. Sin embargo, son, por supuesto, derechos humanos de los cuales nos tenemos que ocupar. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. A continuación, hará uso de la voz la doctora Ruth Villanueva Castilleja con el tema menores de edad en conflicto con la ley penal. La doctora Ruth Villanueva es doctora en Derecho por la UNAM, es especialista en prevención del delito y derechos humanos, así como en sistemas penitenciarios y menores infractores. Es especialista certificada en Derechos de la Niñez por el Instituto Interamericano del Niño de la OEA y en reglas Nelson Mandela. Perito en Criminología, capacitadora certificada por CETEC. Es reconocida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recordamos que quienes deseen realizar alguna pregunta por Facebook lo pueden hacer a través de los comentarios. Doctora Ruth Villanueva, bienvenida. Sí, buenas tardes a todos y todas ustedes. Yo, antes de iniciar, como siempre lo hago, quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Olga Islas y al doctor Sergio García Ramírez por una vez más permitirme participar en estas jornadas sobre justicia penal. Son ya 21 años, lo han dicho las personas que me han antecedido, 21 años de estar con este esfuerzo de manera ininterrumpida, con pandemia y sin pandemia, trabajando para que podamos estar reunidos y llevar a cabo este análisis tan importante para todos nosotros. Se han realizado también con la participación de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y a quien también expreso mi reconocimiento, al doctor Luis Rodríguez Mazanera, por siempre estar interesado en estos temas, de manera muy especial en el tema de las personas menores de edad que infringen la ley penal, alguna situación especial y algún antecedente también a él lo motiva. Él fue fundador de un centro de este tipo en Durango y yo creo que esto también ha sido algo que ha motivado. Yo he dicho muchas veces que quienes hemos transitado, quienes hemos tocado, quienes hemos sentido el tema a la persona menor de edad, ya sea niño, ya sea adolescente, pero que están en esta etapa de formación y de crecimiento, tienen una gran marca. El doctor García Ramírez también ha transitado justo con esto, con el tema de las personas menores de edad, le tocó ser juez en el Estado de México, y en fin, esto hace una gran diferencia de sensibilidad, además de todo lo que se requiere para pues, ser un estudioso, ser un interesado, ser un comprometido, como todos los que están aquí reunidos en esta ocasión, alrededor de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para la Academia implica una sección que todavía sigue llevando el nombre de menores infractores, un nombre que ya no es muy utilizado, aunque de manera especial yo hago siempre esta referencia, no creo que sea un término incorrecto. Hablar de una persona que es menor de edad es hablar de una persona que tiene menos de 18 años, es ser congruente también con un lenguaje de Naciones Unidas. En la Convención sobre los Derechos del Niño se señala que es niño toda persona menor de 18 años, salvo que antes haya adquirido la mayoría de edad. Estamos hablando de mayoría y minoría de edad, no es peyorativo, no es un mal lenguaje castellano, pero bueno, esto para ponerlo en contexto y hablar de que es infractor, es referirse a que infringe la ley penal, que también es un término que utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño en varios artículos, cuando se refiere justamente a este grupo poblacional que infringe la ley penal. Y entonces, bueno, con este contexto me ha tocado participar, no desde las primeras jornadas, pero sí desde las segundas, justo con el tema de menores infractores. Y aquí yo quisiera hacer una referencia un poco para poner en contexto qué es lo que tenemos en nuestro país, qué podríamos aportar, cuál ha sido la suma de la Academia Mexicana de Ciencias Penales cuando tiene justo una sección para este tema y cuando ha sido tema muy prioritario, no ha habido ocasión en que no esté contemplado dentro de las jornadas. Y quisiera yo referirme desde que se crea el primer tribunal para menores en la República Mexicana, que es en el año de 1923, en San Luis Potosí. Y esto es un gran parteaguas. Ya se hace esta diferencia para señalar
Hay un sistema para personas que tienen más de 18 años y otro para las que tienen menos de 18 años. Y posteriormente, en 1928, se crea el propio en el entonces Distrito Federal. Y de ahí esto va caminando, va evolucionando. Y hay un gran parteaguas también en los años 70, justamente cuando se observa todo este gran cambio con una legislación muy importante en la que fue el impulsor primero de todo, el doctor Sergio García Ramírez, la ley que crea los consejos tutelares en 1974, que da una visión muy diferente. Es una visión humanista, una visión de privilegiar el interés superior de la niñez, porque también hay que recordar que este concepto de interés superior de la niñez no es nuevo. Esto es parte de lo que tenemos que tratar todos los que estemos interesados en este medio, por hacer justo esta revaloración de qué es lo mejor que podemos impulsar, qué es lo que se tiene que quitar, hacia dónde queremos llevar un sistema. La academia así lo ha señalado siempre, hacia dónde pudiéramos nosotros mejorar un sistema especializado, diferente al de los adultos, y que se ve como un sistema integral que tiene su fundamento, insisto, en este interés superior de la niñez, que se observa desde 1924 en la Declaración de 1959, en fin, se ha ido evolucionando hasta llegar a la Convención sobre los Derechos del Niño y ya en toda nuestra legislación y en nuestra propia Constitución también. Entonces, aquí hay un Congreso del Régimen Jurídico del Menor. Esto es también muy importante, en 1973, ahí hay propuestas, hay reformas, se trabaja con todo esto. La ley que yo hacía referencia, que da origen también a una serie de instituciones y de cambios. Se crean estas instituciones ya muy específicas, por ejemplo, para las personas menores de edad que egresan de estos centros de tratamiento interno y que necesitan. La Casa Juvenil de Coyoacán se llamaba así, para que no tuviera ninguna referencia, que primeramente fue iniciada para dar esta atención a los varones que egresaban de las escuelas de tratamiento, y después fue para mujeres, tuvo las dos funciones, pero había un lugar en donde se encaminaban de alguna manera esto que después se le conoció como casas de medio camino o en fin, pero que efectivamente decían, salen las personas de estar en un tratamiento interno y luego ¿qué sigue? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se acompañan? Y entonces sí se veía esta posibilidad de ir mejorando y de ir evolucionando en este sentido. En toda la República Mexicana hay este cambio, este gran cambio. Se crean granjas en Hidalgo, se crea la granja de APAM abierta, los hogares colectivos, que también fue un trabajo muy importante que no se nos debe de olvidar. Hay trabajo antes de llegar hasta donde estamos ahorita, cosas buenas, cosas malas, cosas mejorables, y creo que esto es parte de lo que se pretende impulsar justamente con este trabajo. En 1979 se declara el Año Internacional del Niño, y entonces aquí se trabaja justamente para impulsar este sistema de protección, que tampoco es malo, que también creo que aquí ha habido una mala interpretación también desde el preámbulo de la Convención. Se habla de que el menor, así lo dice, por estar en esta etapa requiere de protección especial, es textual, así se señala, así se dice. No es en un sistema de querer violarle derechos a nadie, sino de ir identificando un sistema diferente y especializado. Insisto, privilegiando este interés superior de la niñez también, y va teniendo toda una evolución hasta que llegamos a 1990, y perdón, voy un poco rápido, pero creo que es importante para alcanzar a llegar al año 2020 en el que estamos ahorita, pero llegamos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un instrumento internacional, es uno de los instrumentos, y es el que más ha sido ratificado por el mundo entero. Es ley suprema para México, lo firma, lo ratifica, y esto da origen a que justamente también se tenga que hacer una nueva normatividad. Se tiene que adecuar a esta convención de 1990, y ahí es donde surge la Ley para el Tratamiento, así se llama, Ley para el Tratamiento de los Menores Infractores. Entonces, seguimos con este contexto, entendiendo la diferencia, entendiendo la importancia, pero también la necesidad de ir evolucionando. Toda la normatividad tiene que ir cambiando, evolucionando, perfeccionándose, la sociedad cambia, y justamente también se tiene que dar esto. Se crean nuevas leyes en toda la República Mexicana, y también hay grandes cambios como los que yo había hecho referencia hace un momento, con nuevas instituciones y con nuevos arropajes. Y entonces aquí, ¿qué tenemos?
tenemos que hay un registro nacional de menores infractores en donde sí efectivamente se logra conocer cuál es el diagnóstico, cuál es efectivamente el escenario en donde está transitando este sistema que atiende a las personas menores de edad que infringen la ley penal. Se crea un servicio civil de carrera, bibliotecas especializadas en toda la República Mexicana, se llevan a cabo actualizaciones normativas y congresos nacionales e internacionales. Aquí yo quiero hacer un poco de referencia porque esto es algo muy importante. Se crea una asociación que justamente coordinaba a todo el personal que trabajaba en el sistema de menores de edad que infringían la ley penal y se llevan a cabo de manera ininterrumpida, de forma anual, 18 congresos, en el que iba todo el personal que trabajaba, todos los estudiosos, los interesados, en el ámbito de procuración, de administración, de prevención. Era todo un concierto para efectivamente hacer propuestas e ir trabajando en este sentido. Aquí quiero yo citar, por ejemplo, que también era un homenaje a quienes eran los expertos de la materia y quienes tenían todo un bagaje que otorgar a quienes estaban trabajando justo en el sistema, llevando su nombre. Llevó un congreso en nombre del doctor García Ramírez, otro del doctor Antonio Sánchez Galindo, otro del doctor Luis Rodríguez Manzanera, y así todos los congresos hasta que llegaron a su mayoría de edad y se acabó esta realización de estos congresos que permitían tener este contexto generalizado. Aquí el papel de la Corte Interamericana también es muy importante. Surge la opinión consultiva número 17, que hablaba de la condición jurídica y los derechos humanos del niño, y también surge una sentencia en el caso de Villagrán, Morales y otros, que es justamente para decir cuál es la obligación del Estado, cómo tiene que proteger a su niñez, cómo habla de esta interpretación del interés superior de la infancia, y sigue toda esta evolución. Y llegamos al año 2005. En el año 2005 hay una reforma constitucional muy importante. Y en esta reforma constitucional ya se precisa de manera muy puntual que se tiene que crear un sistema integral de justicia para personas entre los 12 y los 18 años que hayan cometido una conducta tipificada en las leyes penales. Poco más, poco menos, ese es el primer párrafo. Entonces ya se está haciendo esta precisión constitucional en donde la primera bondad que tiene es que la edad la acota. Anteriormente había una diferencia de edades, había estados que lo tenían como máximo hasta los 16, otros hasta los 17, y la mínima también variaba con más numerales. Pero aquí ya hablamos de 12 a 18 años y creo que esto es muy importante. Aquí se habla también de un sistema integral. Y aquí esto es fundamental porque aquí nos referimos como un sistema integral, que aquí de repente pareciera o ha parecido, o algunas personas así lo han querido entender, que un sistema de justicia para personas, niñas y adolescentes, que cometen conductas tipificadas se refiere única y exclusivamente a la administración de justicia. Y no, la integralidad habla de todo este contexto que abarca desde la prevención del delito, la procuración de justicia, la administración, la ejecución de las medidas y finalmente el seguimiento de cuando egresan de una institución o de un tratamiento interno o externo. Esto es muy importante porque esta es la integralidad. Se ha hecho mucha referencia. Podríamos tener el mejor sistema de administración de justicia, pero si falla el de ejecución, se cae el sistema. Si tenemos el mejor sistema de prevención, pero si falla el de procuración, pues se cae. Todos tienen que caminar bien, todos tienen que ir armónicos, todos tienen que tener los mismos objetivos, el mismo fin. Y por eso se habla de un personal especializado. Se habla también de que tiene que haber instituciones y autoridades especializadas. Y en este tema es muy importante también, yo terminaré cuando exponga ya las puntualizaciones, que uno de los pendientes, una de las asignaturas pendientes es el hablar de esta especialización del personal. En verdad, yo creo que una apuesta que se tiene que hacer es tratar de especializar al personal que trabaja con personas menores de edad en eso, en las personas menores de edad. Creo yo, académicamente así lo planteo, que ha habido un error en especializar a quien va a operar el sistema, ya sea en el ámbito de prevención, de procuración, de administración o de ejecución, en el ámbito penal.
Si nosotros lo que queremos es especializarnos en el ámbito penal, pues ya tenemos un juez penal, mandémoslos a un juzgado penal y nomás pongámosles menos tiempo de tratamiento interno o de internamiento, como le llaman hoy. Pero esto no es el sistema que los expertos del mundo señalan. Señalan que es un sistema integral diferenciado del de los adultos. Por eso no se imponen penas. En ningún lugar vamos a encontrar que se imponen penas, se imponen medidas. Yo he oído desgraciadamente a personas que hasta dicen que pena y medida es sinónimo. No es sinónimo. Y la medida, además, la Constitución señala, la medida es de orientación, de protección o de tratamiento. No hay otra medida que se pueda imponer. Y así lo señala tratamiento. Tratamiento tampoco es peyorativo, tampoco es que esté enfermo, ni que esté considerado como una persona no sana. Eso es una pésima interpretación que se ha hecho. Tratamiento es tratar, atender, es específicamente ver cuál es la respuesta que se le tiene que dar a este grupo poblacional cuando comete este tipo de conductas que son consideradas en las leyes penales y que están tipificadas en las leyes penales. Esto es lo que hace la diferencia. Si nosotros no entendemos esto y lo único que queremos es especializar en un sistema de justicia penal y bajarlo porque tienen menos de 18 años, de verdad que no estamos haciendo nada de lo que señalan los expertos del mundo entero. Por eso hay muchísimos ordenamientos, desde la convención hasta reglas, directrices, en fin, observaciones que tienen por parte de Naciones Unidas en este sentido, en donde efectivamente lo prioritario es la persona. Y esto lo podemos ver en cualquier sentido. Una persona que logra ser un profesional, que logra ser especialista en derecho de personas menores de edad, pues el día de mañana puede trabajar en el DIF, puede trabajar en la Procuraduría, puede trabajar en un juzgado para justicia para adolescentes, porque tiene el contexto de todo. No es únicamente qué va a hacer cuando comete tal conducta tipificada como delito. Creo que esto es algo que en la realidad nos sigue debiendo, se le sigue debiendo a esta reforma. Esta especialización se ha defendido, y esto es tristísimo en verdad, que la especialización la hace sentarse en una silla. Si a mí me nombran mañana juez para adolescentes, ya soy especialista en adolescentes. Y esto no es cierto. La especialidad se estudia. Y esto es algo que debemos de defenderlo, sobre todo académicamente. Si yo les digo a ustedes que soy licenciada en Derecho, es porque tengo una cédula de licenciado en Derecho, no porque sé mucho y creo que soy licenciada en Derecho. Porque si mañana me da amnesia, pues ya no sé nada. Ya se me olvidó todo y me da Alzheimer, menos cosas sé. Pero soy una licenciada en Derecho que no sabe nada. Pero soy licenciada en Derecho. Lo que no puedo hacer es porque me siente en una silla, me convierte en licenciada en Derecho. Y esto está regulado por la Ley de Educación, de la misma manera para ser especialista, maestro o doctor. Y esto es algo que se tiene que impulsar. Cuando recién estaba la reforma, esto se impulsó en la Universidad Nacional Autónoma de México, abrió una especialidad en donde, por cierto, también el doctor García Ramírez tuvo una excelente participación y un fuerte impulso. La Universidad de Sonora también impulsó muy fuerte, la Pública de Sonora y el Instituto de Seguridad también, que son instituciones públicas. Diversas instituciones particulares hasta la fecha lo han impulsado, pero no ha logrado que se reconozca como tal y que sea un requisito para ser juez, titular de un centro, magistrado, defensor, que se cuente con esa especialidad. A veces les piden cursos, dan cursos y ya tienen un curso y ya son especialistas. Imagínense si tuviéramos un curso, fuéramos licenciados en Derecho. Esto es algo que se le sigue debiendo a la reforma. Y no porque México lo quiera hacer así o porque algún legislador lo haya querido poner así. En todos los instrumentos de Naciones Unidas se señala, tiene que ser especialista. No hay instrumentos que digan que para hacer otra función tenga que ser especialista en fiscal o en agrario o en civil. No, pero aquí sí, de manera regular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conocer a la persona. Es más, en algunos instrumentos de Naciones Unidas se señala muy claramente qué tiene que saber. Tiene que saber psicología infantil, pedagogía correctiva, derechos de la infancia, en fin, cosas que no vamos a aprender en una facultad de Derecho. Y cuando se hacen las especialidades y uno ve qué es lo que aprenden o qué es lo que tienen que saber, juicio oral, derecho penal, derecho procesal penal, y otra vez nos volvemos a desvirtuar. Creo que esto es algo que se tiene que impulsar y que se tiene que seguir insistiendo.
¿Por qué también? Porque toda la interpretación para esto será diferente. La Constitución, ¿qué nos dice además? Que deberán de aplicarse las medidas proporcionales a la conducta realizada, y ahí lo deja. Yo oía con atención al doctor Ochoa cuando señalaba, tienen que ser proporcionales al delito cometido y al bien jurídicamente afectado. En materia de adultos. En materia de menores, no. Cuando nosotros observamos todo lo que señala los instrumentos internacionales, se habla de que tienen que ser proporcionales a la conducta y a las circunstancias del menor. Eso no lo dicen los adultos. Eso lo sabe perfectamente bien un especialista en derecho de personas menores de edad. El otro es un derecho penal. Y así podría yo ir, creo que ya me estoy excediendo del tiempo, con todas las demás reformas que se dan, pero creo que estas serían las que yo señalaría como más importantes. Pero sigue evolucionando también toda nuestra normatividad. ¿Y qué nos encontramos? Que se reforme el artículo 73 de nuestra Constitución posteriormente. Y entonces, en donde se precisa que el Congreso obtiene facultades, ojo, y aquí yo insisto en el tema, para expedir la ley única en materia de justicia penal para adolescentes. Y entonces sí, en la Constitución ya dice penal para adolescentes. Cuando en el 18 decía un sistema de justicia integral. Estaba acorde con todos los instrumentos internacionales y con todos los criterios. Y aquí en el 73 ya se precisa. ¿Y qué tenemos hoy en día? Una ley nacional, lógicamente, del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Creo que esto es algo en donde se tiene que trabajar, se tiene que insistir en este sistema. Ya tenemos un 73 que creo que es contrario al 18 y tenemos la gran carencia de no tener personal especializado de conformidad con la normatividad, la única que puede existir de la Secretaría de Educación Pública. No son especialistas las personas porque tomen un curso ni porque se sienten en una silla, y tenemos que trabajar para ver si efectivamente tenemos las instituciones, si tenemos, después de estos años de la reforma y del trabajo que se ha hecho para tratar de optimizar la atención que se da a los menores de edad. Hoy se puede hacer mucho. En toda la República Mexicana no llegan a 1,500. En la Ciudad de México, en la institución más grande que se tiene en la Ciudad de México, tenemos 40 adolescentes, que son personas que tienen más de 12 años. 40 adolescentes son los que están internos. Bueno, son 37 hoy en día, 37. Se puede hacer mucho, se puede trabajar, y creo que el tema de la justicia integral para personas menores de edad que infringen la ley penal es algo en donde todavía puede aportar mucho la persona que está interesada en esta materia. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, el doctor Alga Islas, el doctor Sergio García Ramírez, y a la Academia por darme esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Villanueva. Sin duda, una de las voces más autorizadas sobre el tema. A continuación, les voy a formular algunas de las preguntas que nos ha hecho el favor de hacer el público, en estricto orden de cómo fueron presentadas las ponencias. En primer lugar, al doctor Miguel Ángel Aguilar, pregunta Elena García. ¿Cree usted que el principio de presunción de inocencia se encuentra en contradicción con el procedimiento abreviado? Esto en virtud de que muchos imputados aceptan el hecho siendo inocentes. Doctor Miguel Ángel Aguilar, por favor. No, desde luego que categóricamente podría afirmar que no se encuentra en contradicción. Las reglas establecidas en el ordenamiento procesal precisan que el juicio abreviado constituye una forma alterna de resolver el problema, y el postulado establece que un requisito será que el imputado así lo solicite. Tan es así que el artículo 20 constitucional, dentro de los principios generales del sistema acusatorio, establece el derecho constitucional humano del imputado de solicitar la terminación anticipada del proceso, siempre y cuando reconozca que el hecho que se le imputa, que es constitutivo del delito, él lo cometió, haya una reparación del daño y se cumplan todos los requisitos legales. Tendríamos que diferenciar el postulado constitucional de la práctica que realizan los operadores de un sistema en un país o en un lugar determinado. Los objetivos constitucionales son perfectamente claros.
El principio de presunción de inocencia permea, tutela, protege como un principio fundamental una regla de trato procesal, una regla de evaluación probatoria y una regla de juicio. La practicidad de un operador que acepta una culpabilidad a instancias de su defensa no contradice este principio que se privilegia en un orden constitucional y que es un derecho humano a salvaguardar. Las prácticas corruptas, las prácticas contrarias a derecho, no atentan contra los derechos fundamentales. Es cuanto a la respuesta. Gracias, doctor. También para usted, ¿cuál sería la consecuencia procesal de exhibir en medios de comunicación por parte de las autoridades a personas imputadas de algún delito? La Corte Europea de los Derechos Humanos, junto con la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, ha establecido que el principio de regla de trato implica una regla de trato pre o para procesal. Por lo tanto, cuando se dirime el contradictorio entre el derecho a la información y la presunción de inocencia, la doctrina, la jurisprudencia y las resoluciones de las Cortes internacionales y la mexicana privilegian a la presunción de inocencia. Por ello, queda prohibido exhibir públicamente a una persona detenida porque se violenta la presunción de inocencia al dar un trato de culpable. Y esa exhibición debe declarar la nulidad de evidencia obtenida con motivo de la misma. Muchísimas gracias. Doctor Roberto Ochoa, bueno, ya le había anticipado la pregunta, se refiere a en aquellos casos en los cuales la víctima de un secuestro sea privada además de la vida, pero también contemos con los elementos típicos para establecer que estamos en presencia de un feminicidio. Lo procedente será aplicar un concurso o bien el tipo complejo que prevé la Ley General en materia de secuestro. Gracias, Eduardo, y gracias a quien haya formulado la pregunta. Yo confiaba en que se les hubiera olvidado, pero bueno, no se les olvidó y voy a intentar dar una respuesta más o menos coherente a una incógnita que es de la mayor actualidad. En efecto, hay dos cuestiones fundamentales de la parte general del derecho penal que se involucran aquí. Ya referida una de ellas por quien está formulando esta pregunta, cuál es la del concurso de delitos, y otra, no menos importante, que es la del concurso aparente de normas. Y están en juego por lo menos 4 artículos para responder esa pregunta. El 325, en sus distintas manifestaciones del Código Penal Federal, está en juego también el 9 fracción primera en sus distintas manifestaciones de la Ley General en materia de secuestro, el 10 fracción segunda, particularmente el 10 fracción segunda de la misma ley antisecuestro, y el 11 que ya referíamos, que recoge esa versión compleja que termina por fusionar en el evento típico el secuestro con el homicidio. Vamos a ver. La respuesta a esa incógnita depende. En el caso del 325, vamos a pensar, y esto tiene que ver con la hipertrofia normativa que abraza o que acompaña a esta estrategia de orden político criminal. Miren, el 325, voy a elegir rápidamente una de las versiones del 325 que prevé las distintas manifestaciones del feminicidio, del Código Penal Federal. Dice que existen razones de género, por ejemplo, en la fracción primera, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Pero si voy después al artículo 10, fracción segunda de la ley de secuestro, pues está la misma circunstancia. Y el aumento de pena que se produce aquí llega hasta 100 años de cárcel para quien, dice la fracción segunda, inciso D, ahorro lo demás, de la Ley General Antisecuestro, que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual. Es la misma circunstancia. Ahora bien, vamos a pensar que la cuestión estriba en que se pueda imponer al autor o autores una pena mayor. Al final del día, el tema de los concursos de delitos termina en una cuestión de imposición de penas. La pena máxima del secuestro, ex artículo 9 de la Ley General, son 80 años.
La pena máxima ex artículo 325 del Código Penal Federal son 60. Vamos a suponer que se tiene que imponer la máxima en los dos, son 140. Es la misma pena que recoge el artículo 11 de la Ley General en materia de secuestro para aquellos casos en donde el secuestro termina con la privación de la vida de la víctima. Tendríamos entonces que estar muy atentos al conjunto y a la manera en que se conjugan los distintos elementos subjetivos que están tanto en el artículo 9 como en el artículo 325. A mi modo de ver, dado que se trata de un tipo complejo previsto en una ley general, creo que se tendría que aplicar el artículo 11 de la Ley General en materia de secuestro, dado que el delito que impulsa lo que después se convierte en la privación de la vida es precisamente el secuestro. Para la doctora Mercedes Peláez Ferrusca, hay varias preguntas, pero en general se pueden agrupar en el mismo sentido. Y las inquietudes del público van en el sentido acerca de una posible violación de derechos humanos para aquellos niños y niñas que se encuentren internados junto con sus madres. Y de qué manera es posible tomar las medidas necesarias para que esta situación no implique una restricción de los derechos que le reconoce la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Es una pregunta muy oportuna. La situación que viven los menores de edad en las prisiones que acompañan a sus madres hablamos de un rango de edad muy específico, que es hasta los 6 años. El problema es que no en todos los estados del país se sigue el mismo criterio etario y hay disposiciones en algunos estados que obligan a la salida de estos menores a los 3 años, otros a los 6, pero se ha comprobado físicamente, lo ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de esto sabe mucho más Ruth que yo, de menores que se han encontrado que ya no están tan cerca de ser menores, 11, 12, 13 años, y esto pues se ha promovido de alguna manera desde las autoridades penitenciarias por la discrecionalidad con la que se manejan estos temas. Ya decíamos que hasta 2010 no había un censo de los niños que estaban cohabitando con sus madres en prisión, y a pesar de que ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal mandata estos registros con los que se tiene que tomar en cuenta cada niño con sus nombres, apellidos, dónde está y desde cuándo y cuándo tendría que salir, también deben de acompañarle un conjunto de derechos que efectivamente establece la ley especializada en la protección de niños, y que no sucede así por las condiciones en que materialmente se desarrolla la pena de prisión en México. Desde luego que daría lugar a un conjunto de defensas legales, tanto frente a los jueces penitenciarios como a las comisiones de derechos humanos, ya sea la nacional e incluso las estatales. Desde luego el fundamento jurídico de esto está en la Constitución, en los artículos, desde luego en el artículo 18 constitucional y en el artículo 1 constitucional, sin lugar a dudas, ¿no? Se podría solicitar a los jueces la revisión de los derechos de los niños en prisión. Muchas gracias, doctora. Para la doctora Ruth Villanueva Castilleja, bueno, también tratando de agrupar algunas de las preguntas, solicitan su opinión acerca de la situación actual del cumplimiento de los derechos humanos de los niños y niñas. ¿Cómo ha sido precisamente la función garante del Estado mexicano en esta situación en particular? Gracias por la pregunta. Efectivamente, la situación actual en cuanto a este cumplimiento de los derechos, como yo lo hacía mención hace un momento, creo que hay dos situaciones importantes que se tienen que buscar para que efectivamente pueda tener garantizados los derechos este grupo poblacional. Es importante ahorita, ya no lo alcancé a referir, pero la Constitución habla que estarán en tratamiento interno por el menor tiempo posible. Esto ya es una realidad, ya se lleva a cabo así. Sí creo que vale la pena rescatar el término de tratamiento. La ley, el Poder Judicial habla de las medidas de internamiento. No existe la medida de internamiento. Esto sería una violación a derechos humanos tener a los niños internados, porque internados es encerrado. Entonces, pues yo lo interno en un cuartito y está internado.
No, la medida es en tratamiento y puede ser en tratamiento interno o externo. Creo que esto es parte fundamental de lo que significa entender con una especialización en la materia lo que significa lo que está señalado para efectivamente tener un sistema especializado para la atención de personas menores de edad. Y creo que también las instituciones, se habla de que habrá tribunales especializados. Hay en una observación de la misma Naciones Unidas que señala que cuando no haya tribunales especializados se podrán habilitar, pero mientras que se forman los tribunales especializados. En la República Mexicana no existen tribunales especializados, existen tribunales habilitados dependientes del Tribunal Superior de Justicia. El único estado que sí lo contempla, y creo que deberíamos de voltear la mirada, es Durango. Se ha hablado mucho de la experiencia de Durango, creo que es muy importante esta experiencia porque hay un tribunal para personas menores de edad que cometen este tipo de conductas, con personal que se busque que sea especializado para que efectivamente se pueda tener la integralidad y trabajar en el ámbito de prevención, procuración, administración, ejecución y seguimiento. Todo esto es parte del sistema integral en donde se tiene que trabajar y buscar si un sistema diferente, que no es un sistema penal, que no cometen delitos, que no se les imponen penas, cometen conductas tipificadas como delitos y se imponen medidas de orientación, protección y tratamiento. También preguntan si, tomando como referencia al derecho comparado, tiene conocimiento a nivel internacional de otras leyes que tengan una regulación mejor para la materia de menores infractores. Sí, yo creo que aquí algo que ayuda mucho es la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención es la que da origen a que todos los demás países vayan adoptando todas las medidas que hagan posible esta optimización del sistema. Y como yo hacía la referencia, es un instrumento que está aceptado por casi todos los países del mundo. Por supuesto, Estados Unidos no. Estados Unidos tiene hasta pena de muerte para las personas menores de edad, pero la bondad de esto es que permite que en todos los países vayan buscando esta adecuación y este trabajo con este mismo fin para que el tema sea cumplir con estos señalamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Gracias. Y finalmente, bueno, ya hizo referencia un poco acerca de su opinión acerca de la proporcionalidad, pero pregunta a una persona si desde su punto de vista para prevenir las conductas ilícitas de los menores, si se deberían aplicar sanciones mayores y tratándose de delitos graves bajar la edad penal para que así reciban una sanción justa en consecuencia de su conducta. No a las dos, no a las dos. Y además una sanción justa según quién. Ese es un tema yo hablaba de las bondades de fijar estas edades, ¿no? No podríamos decir, hay una persona es mayor de edad para unas cosas y para otras cosas no es mayor de edad. Resulta ser que, por ejemplo, ahorita se trabajó mucho para que la persona menor de edad no pudiera trabajar, aunque le dieran permiso a sus papás, anteriormente estaba esta situación, porque el derecho que tienen los niños no es a trabajar, es el de estudiar, el esparcimiento, al recreo, este es su derecho. Y entonces se va con todo este contexto, insisto, de conocer los derechos de la infancia. En los países de primer mundo, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años y esto no es gratuito. Los expertos de la ciencia de la conducta han puntualizado, esto es un aspecto técnico, no es jurídico, esto es médico, que el cerebro se acaba de conformar a los 21 años. A los 18 años todavía no está totalmente desarrollado el cerebro. Por eso tienen esta situación y por eso se habla del pensamiento concreto y del pensamiento abstracto. Y estos son parte de lo que se tiene que entender para trabajar con una persona menor de edad en temas de prevención, de procuración, de administración y de ejecución de la medida. Si nosotros entendemos que no puede trabajar porque es menor de edad, que no se puede casar, ahora ya no se puede casar aunque le den permiso a sus papás. Anteriormente nuestras abuelitas o nuestras mamás, quizá hasta alguno de nuestra generación se casaba a los 16 años y tenía el permiso de los padres. Ahora ya no pueden. Si no pueden ir a comprar un gansito, porque son personas menores de edad, y perdón, ya dije una marca, pero entonces es comercial, no pueden ir a comprar ninguno de estos productos porque son menores de edad. Pero sí son mayores de edad si cometen un robo. Si es el mismo niño de 16 años que cometió un robo o que iba a comprar un gansito. Sería trabajar un sistema sin congruencia.
para esto sí te aplico un criterio y para este no te aplico otro criterio. Y definitivamente aumentar el tiempo de medidas de tratamiento interno tampoco es algo que esté aceptado por nadie, por los expertos del mundo, porque el tema de la persona que ingresa a un centro de reclusión, estamos hablando de 14 años de privación de esa libertad, aunque sea un centro de tratamiento, está privado de su libertad, así lo reconoce también Naciones Unidas, y entonces está entrando a los 14 años de vida. ¿Qué quieren? Que se queden 15, 20, 30, más tiempo interno que el que ha estado en libertad, cuando además la persona menor de edad es responsabilidad, por eso yo citaba el caso de Villagrán Morales y otros, es responsabilidad del Estado proteger y tutelar a su niñez. E insisto, si es niño, toda persona hasta los 18 años, salvo que antes haya adquirido la mayoría de edad. Gracias. Pues, de nueva cuenta, muchísimas gracias a nuestros 4 ponentes. Ha sido un verdadero placer escuchar a los 4.